está hablando Nehemías, cuando oí estas palabras me senté y lloré. ¿Alguna vez usted se ha sentado a llorar? ¿O nomás? Oiga, nos sentamos a comer, nos sentamos a platicar, nos sentamos quizás a jugar, pero él se sentó y lloró. Y lloré, dice, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Amén. Hasta ahí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te doy gracias por esta oportunidad hermosa, Padre, que me das de exponer tu palabra, Señor. No somos nada, Señor, solamente somos siervos tuyos, portadores de tu palabra, Señor, a quien a ti te ha placido en este tiempo, Señor, poner palabras, Señor, para que por medio de nuestros labios salga la palabra para tu pueblo, Señor. Te doy gracias, Padre, y en el nombre de Jesús pongo mi vida. Espíritu Santo, tú eres el que hablas a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y yo declaro que cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, es buena tierra para la palabra tuya, Señor, para la semilla de tu palabra, Señor. Yo creo que esta palabra no vuelve vacía, porque tú así lo has dicho, que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. Te doy gracias. En el nombre de Jesús cancelamos toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Señor, todo pensamiento contrario, Señor, en el nombre de Jesús nos llevamos cautivo a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento contrario, todo espíritu de depresión, todo espíritu contrario, todo espíritu de ansiedad, todo perturbo del enemigo, lo cancelamos en el nombre de Jesús. Toda palabra necia, torpe y ociosa cae en tierra en el nombre de Jesús y no prospera, porque ninguna arma forjada en contra de la iglesia del Señor prevalecerá. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y te damos gracias de antemano, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, bendita es tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Tome su lugar, hermano. Gracias al Señor. Quiero hablarles de algo que le puse por tema, del quebranto a la restauración. ¿Por qué hablamos de eso? Porque usted a lo largo, y le voy a dar un reto en esta mañana. Quiero que usted esta semana lea el libro de Nehemías. No es muy largo, creo que son 9 o 10 capítulos, si no más me equivoco, o 11, pero no son muchos. Entonces, a lo largo de este libro vemos cómo el pueblo del Señor, los israelitas, el pueblo judío, pasó durante sus inicios un tiempo muy tremendo donde ellos buscaban a Dios, sí buscaban a Dios, donde Dios les dio las leyes para que ellos siguieran su palabra y su camino, siguieran a Jehová, pero y se las dio por medio de Moisés, pero el pueblo tal parecía que cuando todo estaba bien y cuando Dios hablaba a sus corazones, sí se compungían, sí les dolía su pecado, pero pasaba el tiempo y volvían a apartarse del Señor. Entonces el pueblo de Israel llegó un tiempo cuando fue cautivo, cuando sus mismos hombres eran cautivos, cuando la misma ciudad llegó a ser destruida. Jerusalén fue destruida. Y eso estamos hablando mucho antes de que el Señor Jesús naciera, de que viniera a esta tierra. Entonces, las puertas de Jerusalén y la muralla, fíjese que yo estudiaba esto, ¿cuál era la importancia de que hubiera? Porque Jerusalén era una ciudad y esta ciudad estaba cubierta por unas murallas altas, algo así como lo que se está construyendo entre México y Estados Unidos, las paredes, ¿verdad? Entonces era importante esto para la ciudad de Jerusalén, para los judíos. ¿Por qué era importante? Porque era una manera de que los judíos estuvieran pues protegidos, las murallas, las paredes.
las puertas. Entonces también era como decir, aparte de protección, era como un símbolo para esa nación, que decir, bueno, nosotros somos una nación también, no nada más las demás naciones tienen sus murallas y tienen sus ciudades y están resguardadas y están protegidas, no. Ellos también lo tenían y para ellos era importante. Pero ¿qué sucedió? Entonces leíamos que Nehemías dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré. ¿Qué fue lo que escuchó? ¿Qué fue lo que le vino a Nehemías a causar que hubiera lloro, que hubiera quebranto de él? Dice en el versículo anterior: y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta. O sea, a muchos de los judíos, muchos de los israelitas habían sido llevados cautivos, habían sido presos, habían sido quizás algunos hasta muertos, ¿verdad? Pero dice, hay unos que quedaron, y sí, había unos que quedaron, aquí dice el remanente que quedó, y dice, y los encontré, y dice, y ahí en la provincia estaban en muy mala afrenta, estaban mal. Y luego dice, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego, hermanos. Era algo tremendo, que yo voy a ponerles un poquito de historia y de base, porque quizás para muchos de ustedes que son nuevos en este tema no lo conocen, pero entonces por eso decimos que era importante que la ciudad tuviera su muro, que tuviera su protección, que las mismas ciudades, es más, el mismo templo de Jehová había sido destruido. Pero lo bueno es que había líderes y había gente de Dios que había empezado a construir y reconstruir el templo del Señor. Entonces, pero cuando Nehemías era un hombre que en este momento él estaba trabajando, aunque era un judío, él estaba trabajando ni más ni menos que con un rey. ¿Se imaginan? Trabajar con un rey es como decir ahorita trabajar con el presidente o con uno de los gobernadores. Y este rey estaba ahí, se llamaba Artajerjes. Entonces Artajerjes era un rey y Nehemías era uno de sus coperos. ¿Qué quiere decir eso? Que pues era el que les daba la copa con su vino y bueno, todas esas funciones se las dejo de tarea para que ustedes las busquen. Entonces él, cuando vienen a decirle a Nehemías se quebranta tanto, hermanos. ¿A ustedes alguna vez han venido a alguien a darle una noticia y de tanto dolor usted no hace más que contristarse también y dolerse? Pues de esa manera vinieron a Nehemías. Entonces él se puso muy triste. Lo tremendo es que Nehemías no solamente se quedó llorando. ¿Cuántas veces, hermanos, llegan a nuestra vida, a nuestros oídos, cosas tremendas, malas noticias? Algo pasó en la familia, algo pasó en la ciudad, algo está pasando en el país. Oiga, porque nos tiene que doler y nos contrista, pero lo único que hacemos es decir, ay, pobrecito, o sí nos duele, o lloramos, pero hasta ahí se queda todo. Nehemías no, él no nomás se quedó sentado llorando diciendo, Señor, pero ¿cómo es posible que esto esté pasando? No, él dice que primeramente, después de eso dijo, y dice el versículo 4, y dice, e hice duelo, o sea, lloró, se entristeció, hizo duelo, o sea que se quedó por un tiempo llorando, gimiendo, pero dice, pero por algunos días, dice, y oré, ayuné y oré delante del Dios de los cielos, hermanos. No es nada más saber lo que está pasando, saber lo que está aconteciendo y que nos pongamos tristes por las situaciones, es tiempo de tomar acción. Y la tomó Nehemías. ¿Cuál fue su acción? Que oró y ayunó. Hizo luto, hizo duelo, como diciendo, se apartó de donde. Y fíjense que él,
aunque tenía un trabajo muy importante, porque era un trabajo importante, no cualquiera iba a estar delante del rey sirviéndole, dándole como copero, dándole sus servicios a otra cosa que es muy importante. Tenían que estar alegres, tenían que estar contentos, no podían, ay, de mala gana o con una cara muy triste servirle. Oigan, están sirviendo al rey. Lo que se hace como servicio se tiene que hacer de buena gana, con un corazón alegre, bonito. Pero ¿qué creen que el rey se da cuenta? El rey se da cuenta que algo pasa en la vida de Nehemías. Y luego le dice: ¿qué te pasa, Nehemías? ¿Por qué tu semblante se ve triste? ¿Hay algo que te está ocurriendo? Fíjense, hermanos, la gente va a notar en ti, hermanos, cuando tú traes luchas, cuando tú traes problemas, cuando algo te está trayendo congoja a tu corazón. ¿Por qué? Porque en nuestro rostro se refleja nuestra mirada, nuestros ojos. Dice el libro de Nehemías que entonces Nehemías le dijeron: pues está destruido. Y otra cosa, que eso era una vergüenza. ¿Se imaginan? Jerusalén, el pueblo que Dios había escogido, está en ruinas. Sus murallas están en ruinas, las puertas están quemadas, está hecho la ciudad de Jerusalén en ruinas y no hay ni siquiera protección. ¿Cuántas veces, hermanos, el enemigo viene a nuestras vidas y nos ve que estamos también como la ciudad de Jerusalén? Ha venido el enemigo a atacar nuestras vidas, ha venido el enemigo a atacarnos y ha venido incluso después de que hace tantas cosas, viene el enemigo y se burla, porque fue lo que pasó en la ciudad. Dice: la ciudad está viniendo y está siendo afrentada. Los vecinos se están burlando. Ellos mismos están viendo que la ciudad fue destruida. Dice: entonces Nehemías, ¿él qué hizo? Tomó en serio esta necesidad que había en su pueblo, hermanos. Era su pueblo. ¿Se imaginan? El hombre y la mujer, cuando ve una necesidad y ve una necesidad en su familia o en la comunidad o en su país o en el gobierno, tenemos que tomar esas necesidades como si fueran nuestras propias necesidades y hacer algo. Entonces dice la palabra del Señor que oró y ayunó Nehemías, tomando esa carga, tomando esa necesidad como si fuera su necesidad. ¿Qué hubiera pasado? Al último vamos a ver cuál ha sido el final de todo esto. Pero ¿qué pasaría o qué hubiera pasado si Nehemías dice: bueno, Señor, ¿qué haré? Pues yo no puedo hacer mucho. Hay que alguien más lo haga. Hay que alguien más le tome a resolución algo. Yo estoy muy triste y esta misma tristeza y esta misma congoja, no puedo hacer nada. Pero no, Nehemías oró. Hermano, yo quiero decir que mientras nosotros levantamos nuestro clamor a Dios y oramos, como dice su palabra, que cuando clamamos a Jehová, Él nos oye. En ese tiempo de oración, Dios va a poner en ti una carga. Y no solamente una carga de seguir clamando y gimiendo, sino que junto con eso te va a dar una visión. Y fue lo que le pasó a Nehemías. Dios le dio una visión y en esa visión le enseñaba. Y cada vez que Nehemías hacía algo, era dirigido por Dios, porque Nehemías decidió hacer algo por Jerusalén y por ese pueblo. Entonces, Dios le da la visión a Nehemías de reconstruir. En el capítulo 2, Nehemías cuenta lo que le sucedió a Jerusalén, se lo cuenta al rey, porque el rey le dice: ¿qué te pasó, Nehemías? ¿Por qué está tu rostro? Se ve tu rostro atribulado, se ve tu rostro triste. Quizás Nehemías con la preocupación del Señor: ¿qué pasará? ¿Qué haré? ¿Cómo haré? Yo estoy trabajando aquí con el rey. Yo aunque quisiera ir allá a hacer algo o animar a los que viven en Jerusalén y que están allá, pues no puedo porque yo estoy aquí trabajando. Pero mire, hermano, cuando hay un deseo en el corazón de hacer algo, Dios pone todas las cosas
en su lugar. Y Dios pone los medios. Y Dios abre puertas. Y Dios usa a quien Él quiera usar. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el rey le dijo, pues, parafraseando, usted léalo, hermano, va a ver que, y léalo con calma, despacio. Le dijo el rey, pues, no se hable más. Yo te voy a mandar a que hagas lo que es necesario hacer, porque Nehemías le dice, es que mira, mi pueblo está tribulado, está en ruinas las ciudades, las murallas están caídas, las puertas se quemaron, mira cómo está, mira la situación, eso es lo que me acongoja, es mi pueblo. Entonces el rey le dice, no hay problema, ve, ¿cuánto tiempo necesitas? Es más, ¿quieren que les diga algo? Les digo, ¿qué necesitas? Qué bonito. Fíjense, quizás Nehemías por su propio esfuerzo, por sus propias, diríamos, en este tiempo economía, quizás no lo iba a poder hacer a la manera como que cuando el rey le dice, ¿qué necesitas? Mire, hermano, Dios hace todas las cosas cuando hay un corazón realmente dispuesto a hacer algo. Porque la destrucción, para que haya restauración, no solamente iba a haber restauración en lo que era la ciudad, hermanos, sino que vamos a ver lo que pasó también, no nada más en la ciudad y no nada más en los muros, no nada más sus puertas. Fíjense, vamos a ver adelante. Entonces el rey le da permiso a Nehemías y sale Nehemías. Entonces en el capítulo 3, Nehemías hizo una, pues digamos, un plan de trabajo, como decimos hoy, y dio instrucciones sabiendo que Dios estaba con él, hermanos. Nosotros sabemos que de nosotros mismos no podemos hacer nada, pero cuando tenemos una palabra de Dios, cuando tenemos una visión de Dios y una palabra de Dios, aunque no sepamos mucho y aunque no tengamos mucho, mientras sepamos que Dios está con nosotros, la obra y su obra va a ser realizada. Entonces, en el capítulo 3, pues Nehemías hace un trabajo. Estoy viendo muy rápido porque, pues, como dijera la pastora Raquel, les estoy dando nada más lo que es más importante para darles hambre, para que ustedes en su casa esta semana lean el libro. Entonces, pero en el capítulo 4, ya cuando en el capítulo 3 empezaron todos, y fíjense, lo bonito es que el pueblo respondió. El pueblo respondió y dijo con Nehemías, sí, vamos a restaurar, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro. Y cada quien tenía su asignación, hermanos. Qué bonito es que cuando hay unidad en el cuerpo de Cristo, en el pueblo del Señor, en la iglesia, y trabajamos todos unidos, pues se obtienen mejores resultados, ¿no es cierto? ¿No es cierto, verdad que sí? En cuestión de reparaciones, entre paréntesis, por aquí hace poquito hubo una reparación, ¿se acuerdan, hermana Carmen? Hubo una reparación, hermano Rolando, hubo una reparación, pero fue un trabajo en equipo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando hay unidad, cuando hay un deseo, cuando hay unidad, cuando hay una necesidad, viendo la necesidad y todos trabajamos juntos con la ayuda de Dios, se pueden hacer las cosas. Nehemías hizo al pueblo trabajar y todos estaban trabajando. Pero ¿qué creen que pasó? Había algo, habían unos enemigos. Hermanos, en nuestra vida, en nuestro caminar van a haber enemigos. Van a haber situaciones que se van a presentar que no van a querer que la obra del Señor continúe. Se levantaron enemigos ahí mientras ellos estaban construyendo. Había uno que se llamaba Sanbalat y otro no sé qué, Tobías, Sanbalat y Tobías, y luego otros más que se unieron, que no querían que el trabajo de la obra de esa ciudad se reconstruyera, ni que sus muros fueran. Cuando ellos vieron que el pueblo estaba unido y que estaban decididos, se empezaron a burlar de ellos. Decían, ay, ¿a poco van a reconstruir? Van a volver a hacer la edificación de la muralla. Se burlaron
hasta le dijeron, no hombre, si una zorra se para sobre esos muros, seguro que se cae. 4:3. Entonces, fíjense, qué tremendo es ver que el enemigo siempre se va a levantar. Va a haber un enemigo que te va a querer perturbar en hacer lo que tú quieres hacer para la obra de Dios, hermano. Va a haber alguien y va a decir, ¿a poco vas a poderlo hacer? ¿A poco van a hacer? Pero mira, se va a presentar esta situación, se va a presentar esta otra situación. Mira, no hay esto, mira, no hay otro. Siempre va a haber alguien que se va a mofar, que se va a burlar, que no va a creer en lo que tú estás haciendo o en la visión que tú tienes para el reino. Pero hermanos, ellos no se intimidaron y tenían a Nehemías. ¿Ustedes creen que Nehemías se iba a intimidar después de ver lo que él había visto, después de saber que Dios estaba con él, después de que Dios le dio favor con el rey y que el rey le dio el paso libre para hacer lo que tenía que hacer y luego regresara una vez más a su puesto? Entonces no se intimidó Nehemías, pero Nehemías hizo al pueblo, los hizo entendidos de que había un enemigo y que tenían que tener una estrategia. Entonces esa estrategia, dice el versículo 9 del capítulo 4, dice el 9 del capítulo 4, el 9 y también el 13, permítame tantito, cuando los enemigos del pueblo querían parar la obra. Dice, después miré y me levanté y le dije a los nobles, estamos en el 4, y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, no tengan miedo, les dijo, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Fíjense el ánimo que le da Nehemías al pueblo. Les dijo, miren, es cierto que hay un enemigo que se está levantando y se está burlando, es más, y que hasta quiere perturbarnos y quiere que caigamos en sus trampas, porque no nada más era la burla, el enemigo quería destruirlos, hermanos. Quería destruirlos, quería matarlos, porque sabía que si mataba a los hombres que estaban en esa reconstrucción del muro, no iba a haber ninguna reconstrucción del muro. Yo quiero decirte, hermanos, y aquí es donde empieza la aplicación de este mensaje, y quiero que pongan mucha atención. Es aquí donde empieza la aplicación para tu vida y para mi vida de este mensaje. Esto no nada más es una historia por querérselas contar y decir, qué bonito, ¿verdad? Qué bonita historia, qué bueno que Dios fue con Nehemías, qué bueno que siguieron. Hermano, hermana, déjame decirte que hay un enemigo, que tú tienes un enemigo que se llama Satanás. Y que Satanás quiere destruirte. Satanás quiere que no te levantes a pelear por tu familia, por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por tus vecinos, por tu ciudad. Él no quiere que tú te levantes. Y el enemigo va a querer venir a traerte temor, a traerte ansiedad, a traerte toda clase de artimaña con la que él va a querer venir para tratar de que tú pares. Y en primer lugar que tú pares y en tu relación con Dios. ¿Me entienden? Que en primer lugar tú pares de tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo aquí no nada más era ustedes creen que van a volver a reconstruir. Miren nada más todos los escombros que hay. Las puertas de la ciudad están quemadas. Ustedes van a hacer eso. No era nada más la mofa, sí era la mofa y la burla y el desprecio son feos, pero más que eso los quería eliminar a los hombres y mujeres que estaban reconstruyendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el enemigo también va a querer venir a tu vida, y yo sé que ha venido en muchas familias. En el mundo entero estamos viendo, no solamente nuestras familias de aquí de la iglesia ni de la ciudad, sino en el mundo entero sabemos que hay un enemigo
que es Satanás, y que hoy más que nunca ha venido a derribar las murallas que han sido construidas por la verdad del Evangelio. Hoy más que nunca el enemigo se ha levantado en contra de los principios. Me gusta levantar la bandera del Señor, que es la palabra del Señor. El enemigo se ha levantado en contra de los fundamentos que están aquí en la palabra del Señor. En el mundo entero lo va a hacer y lo está haciendo ya. Pero nosotros vamos a levantarnos, porque así como Nehemías le dice, acordaos, no tengan temor, no tengan miedo, acordaos que el Señor es grande. Él es grande, Él es temible. Y dice, pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. En otras palabras, no podemos dejarnos vencer, porque tenemos que reconstruir, porque debemos tener una protección para nuestros hijos. Yo te digo, hermano, hermana, tú y yo tenemos que seguir en pie de guerra. Si tú te sientes que estás caído, si tú te sientes tirado así como esas murallas, si tú sientes que tu vida está así como en los escombros de Jerusalén, hermano, es tiempo que te levantes, y es tiempo que nos levantemos y digamos, vamos a pelear. ¿De qué manera vamos a orar? Vamos a ayunar, vamos a tomar esta carga que es nuestra carga, porque tu familia es tu carga, hermano. Porque no puedes permitir que el enemigo venga. Dice la palabra, el enemigo vendrá como río. Un río a veces viene bien fuerte, bien violento y da y arrasa con todo lo que está en el camino. El enemigo querrá venir así, dice la palabra, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera. Pero va a levantar bandera cuando hay un pueblo, cuando hay una mujer, cuando hay un hombre que dice, yo me levanto, no en mis fuerzas, pero en el nombre de Jesucristo, y voy a pelear por mi casa, por mi familia, por mis hijos, por mi ciudad, por mi país, por el mundo entero, porque Jesucristo viene pronto, hermanos. Dice la palabra de Dios que oraron y Nehemías les dio estrategia. Les dio una estrategia, hermanos. Les dio una estrategia, y esa estrategia, vaya conmigo al versículo. Entonces, digamos en el 15, cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido, el enemigo se dio cuenta que ellos se dieron por entendido que estaban queriéndolos atacar para pararlos de hacer la reconstrucción. Dice, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. O sea que no se intimidaron y siguieron trabajando. Y desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Esta es la espada, hermanos, que nosotros ahora en este tiempo tenemos que tener. Tenemos que trabajar en la obra, sí, tenemos que hacer muchas cosas, sí, pero vamos, ¿de qué manera vamos a pelear? Vamos a hacer lo que tenemos que hacer por nuestras familias, por nuestras casas, pero lo vamos a hacer no en nuestra fuerza, sino lo vamos a hacer con la palabra de Dios, porque esta es la espada del Espíritu, la palabra de verdad. Porque cuando venga el enemigo, venga Sanbalat, venga Tobías a querer intimidarnos, y con muchas luchas, con muchos problemas, nosotros vamos a sacar la palabra de verdad y le vamos a decir, mira, Satanás, el enemigo, escrito está, aquí está la palabra del Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová, mi casa y yo serviremos a Jehová, no nos dejaremos intimidar, porque Jehová ha puesto su mirada en nosotros, y nosotros hemos sido obedientes a la palabra de Dios. Entonces ellos estaban trabajando
trabajando. Con una mano trabajaban y con otra estaban listos por si el enemigo venía. Ellos no estaban desapercibidos. Nehemías los instruyó para darles la estrategia correcta, hermanos. Quiero decirte, hay mucho que aprender en los demás capítulos que siguen, pero quiero decirles que este es el tiempo, hermanos, cuando Dios te ha puesto a ti, que ahora tú que sirves al Señor te ha puesto como un Nehemías. Hermana, Dios te ha puesto a ti en tu casa como un Nehemías, para que no nada más te quedes sentada llorando, gimiendo, estés en tu cama gimiendo, llorando de tristeza, de dolor, de rabia, de desesperación, de decir no sé qué me está pasando. No, Dios te ha escogido como un Nehemías para que te levantes y no te quedes nada más sentada llorando, sino que ores, ayunes, intercedas y que le pides al Dios Todopoderoso que te dé las estrategias necesarias para cómo pelear por tu familia, hermana. En el nombre de Jesús, ese es el tiempo de levantarnos. Este es el tiempo que Dios nos ha permitido para que nosotros hagamos la obra que el Señor quiere que nosotros hagamos en este tiempo. Porque saben una cosa, hermano, dice la palabra del Señor que el enemigo anda como un león. No es el león de la tribu de Judá, porque el león de la tribu de Judá es Jesucristo. Pero el enemigo, como es un mentiroso y es un imitador, él dice la Biblia que anda como un león. No es el león, pero anda como león rugiente, anda buscando a quién devorar. O sea, a quién eliminar del camino del Señor. Pero nosotros tenemos que ser sabios, porque así lo dice 1 de Pedro 5:8. El enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero no lo vamos a permitir, hermano. En este tiempo nosotros, cada uno de nosotros tenemos que levantarnos como esos líderes y como ese líder Nehemías que se levantó. Nehemías se levantó e hizo lo que Dios le había puesto en su corazón. Hay cosas, hermanos, que Dios te está diciendo en este tiempo. A muchos nos está el Señor llevando a un tiempo de más intimidad con Dios. Dile a tu vecino, dile a tu hermano ahí que está, intimidad con Dios. No se trata de orar nada más, hermano, y decir mucha palabrería. No es la palabrería, la oración no es mucha palabrería y calmar la conciencia y decir, ya oré 15 minutos, ya oré media hora, ya oré una hora. Es una intimidad con Dios. Y Dios te va a ir enseñando. Y si no sabes, pregúntenos y vamos a enseñarles cómo realmente estar en una intimidad con Dios. Pero Dios nos llama en este tiempo a nosotros como líderes ser entendidos de que la lucha no es contra sangre y carne, hermano. La lucha no es contra tu esposo, no es contra tu esposa, no es contra tu hijo, no es contra tu padre, no es en contra de tu madre. La lucha es espiritual. Nuestro enemigo, el adversario, se llama Satanás y tenemos que saber con quién es la lucha. Pero nosotros vamos a estar dispuestos a decir, nos paramos como líderes que estamos entendidos y la estrategia va a ser oración, ayuno, gemir, hacer el trabajo, estar enfocados en la palabra de Cristo, en la palabra del Señor, porque ¿con qué vas a contraatacar los dardos del enemigo que vengan a tu mente, que te digan, mira, ¿para qué sirve que estás yendo a la iglesia? Ya van dando tiempo y las situaciones no cambian. El enemigo va a venir a tu mente a decírtelo, pero tú le vas a decir y le vas a contestar conforme a la palabra de Dios. Tú le vas a decir, mi Dios hará y cumplirá su obra perfecta en mi vida y en la vida de los míos. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, por eso la estrategia es oración, palabra, ayuno, y estad advertidos, hermanos, que estamos en un mundo que es un mundo, como dijo la otra vez la hermana Carmen, es un mundo caído. Pero en medio de este mundo caído, nosotros, la iglesia del Señor, estamos aquí para levantar los muros y para reedificar las vidas y en lo que el Señor quiere hacer. Porque el enemigo quiere venir
y ha venido a destruir, pero el Cristo Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, yo te digo, yo sé que algunos de ustedes están empezando el camino del Señor más de cerca. No te intimides, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La palabra del Señor dice que el Espíritu de Jehová levantará bandera. Levanta tu mano, hermano, en señal que tú sabes que sobre tu vida, sobre tu familia, sobre los tuyos, el Señor levantará bandera. Y nos vamos a esforzar. ¿Saben? Ya casi para terminar, el muro se construyó milagrosamente en 52 días. Estamos hablando de una ciudad grande, pues no muy grande, pero una ciudad, y muros grandes que iban a proteger a la ciudad de los enemigos. Y también ya habían empezado a construir el templo de Jehová. Y saben también la otra estrategia que les voy a dar, como que el Señor nos da: la alabanza, porque también el enemigo había venido en contra de la alabanza de su pueblo. El tabernáculo de David estaba caído, entonces el Dios había levantado bandera también. Tú tienes que alabarle, hermano. El enemigo quiere verte sentado llorando, pero Dios nos quiere ver bien parados y levantando nuestras manos y alabando al Señor. Amén. Yo quiero que te pongas de pie, hermano, en esta mañana, y que vengamos aquí todos como familias, representados como familias. Vente con tu familia, porque tú y yo vamos a hacer un pacto, hermanos. Un pacto con Dios es hacer un acuerdo con Dios y decirle: Señor, yo me pongo de acuerdo contigo, que yo voy a servir al Señor, mi casa y yo te vamos a servir. Y si es necesario en este tiempo pelear, levantarnos, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Vénganse para acá y vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Dios Todopoderoso, vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Vamos a decirle: Señor, nosotros nos levantamos. Así como Nehemías, tú le diste la palabra a Nehemías, que era hora de pelear, que era hora de levantarse, que era hora de interceder por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestras familias, Señor, de la misma manera.